¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Última Mirada. Mi nombre es Colomba Aijols y en esta edición vamos a estar conversando por el complejo escenario que atraviesa Gendarmería tras conocerse diferentes liberaciones por error de reos que deberían estar en prisión. Y además vamos a abordar los desafíos que tiene el futuro gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad. Y para eso justamente nos acompaña Pilar Lizana, experta en seguridad, narcotráfico, crimen organizado y también con mucha experiencia en defensa. Pilar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Pilar, quería partir por lo que hemos conocido y lo mencionaba, esta compleja situación que atraviesa Gendarmería, cuestionamientos a la institución por estas liberaciones por error. ¿Cómo se explica esta situación? Sí, la verdad es que es bien lamentable la situación que está viviendo Gendarmería hoy día. Yo te diría que esto es un evento más de todos los que hemos escuchado y lo que nos hemos venido informando de casi los últimos 2 años, de casos de corrupción, casos de, entre comillas, errores, y que básicamente lo que nos está mostrando es una situación muy compleja en Gendarmería, donde efectivamente hay una corrupción muy avanzada, pero también nos muestra una situación que nos obliga a mirar muy bien este servicio, porque Gendarmería es un servicio, a diferencia de lo que pueden ser las policías que tienen rango de institución del Estado. Gendarmería es un servicio público, por eso puede tener sindicatos, que hoy día también están alzando la voz y vemos que son muy complejos, que están desafiando a la autoridad por esta reforma. Y la verdad es que Gendarmería, además de tener estos casos de corrupción, también tiene a gendarmes expuestos a extorsiones, a amenazas, y que muchas veces no son actos de corrupción, sino que es ceder a esa amenaza para protegerse ellos o para proteger a sus familias. Entonces, estamos viendo que hoy día Gendarmería está desprotegida y está de rodillas frente al crimen organizado. ¿Y cómo se protege a Gendarmería y a la vez cómo se toma Gendarmería, cómo se podría tomar este servicio? Las declaraciones del ministro de Justicia este fin de semana mencionaba que también pudiera haber sabotaje en estas liberaciones por error. ¿También no termina más desprotegido el servicio incluso con las declaraciones del ministro? Sí, mira, es delicado cuando el ministro habla de sabotaje, pero también al ocupar esa palabra, el ministro evidencia una situación muy compleja dentro de Gendarmería. Gendarmería enfrenta la misma delincuencia que enfrentan los policías, y estas no son palabras mías, son palabras de Cristian Alvear, que fue director de Gendarmería, y la diferencia quizás está en que las policías que enfrentan esa misma delincuencia, su rol termina cuando detienen a ese delincuente y después ese delincuente pasa a estar recluido en algún centro penitenciario. Pero Gendarmería, desde el minuto que ese delincuente entra a ese centro penitenciario, Gendarmería convive con esa delincuencia todos los días. Entonces, se genera una delgada línea entre el reo y el gendarme. Y es ahí donde el gendarme tiene que ser muy cuidadoso de evitar usar las mismas palabras del reo, de no cruzar esa línea. Por supuesto que muchas veces cuando tienen que conversar con esos reos o enfrentarse con esos reos se ocupan técnica, pero siempre hay que marcar esa diferencia porque es el gendarme y no es reo. Y a veces esas líneas se cruzan. Y cuando se cruzan esas líneas dejan de ser gendarme. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, y también eso tiene que ser protegido. Los gendarmes tienen que tener protección de servicios de salud mental, tienen que tener protección dentro de este sistema, porque muchas veces los esperan fuera, les dejan recados en sus casas. Todos hemos conocido lo que pasa con las coronas de flores, las balas, etcétera. Entonces, estamos hablando de que necesitamos que ellos tienen que percibir y sentir que detrás de ellos hay una red de protección, que muchas veces no lo perciben. ¿Y lo dejan de percibir por las declaraciones del ministro Gajardo? No necesariamente por las declaraciones del ministro Gajardo. Las declaraciones del ministro Gajardo simplemente evidencian una realidad. Lo dejan de percibir porque muchas veces falta dentro de Gendarmería y dentro de sus años, desde que entran a Gendarmería hasta que salen, además de esto que te explicaba yo, de necesitar muchas veces este apoyo psicológico. Piensa que ellos están todos los días frente a escenas terribles, o sea, supimos de este caso de canibalismo, ellos ven escenas muy crudas de la realidad del ser humano,
y eso hay que manejarlo con mucho cuidado para que no les afecte psicológicamente. Pero también ellos necesitan una educación y una capacitación continua que muchas veces no tienen. Pasan muchos años para que un gendarme pueda volver a capacitarse. Entonces, de repente, esas cosas uno no las tiene en mente, no las baraja y no están dentro de la balanza, pero también el hecho que el sistema y que el Estado incluya dentro de tu formación cursos avanzados, cursos especializados, en el fondo sentir que el Estado te está preparando, eso también es parte de ese acompañamiento. ¿Y qué pasa con el acompañamiento ahora de una reforma constitucional? ¿Hay oposición al interior de Gendarmería? Incluso también por eso el ministro hacía alusión a que eventualmente pudiera haber sabotaje. ¿Eso es una manera de acompañar a Gendarmería? Sí, mira, efectivamente acá hay dos cosas. Primero, esta reforma que se quiere hacer en Gendarmería para transformar a Gendarmería en una policía penitenciaria, entregarle el rango institucional que pase al Ministerio de Seguridad, tiene que ver también con el rol que Gendarmería cumple dentro de las cárceles, tiene también que ver con poder generar y poder utilizar esta inteligencia penitenciaria, administrar los datos, que esos datos se traduzcan en medidas preventivas, en políticas y estrategias que se integren al sistema de seguridad pública, pero también lo que nosotros hemos visto en la reacción de los gremios ha sido una reacción bastante negativa dentro de la discusión pública con respecto a esta reforma. Los gremios, las primeras cartas que se enviaron y las primeras declaraciones que hicieron fueron declaraciones más bien exigiéndole al Ejecutivo ciertos puntos que tenían que ver con sueldos, que tenían que ver con ciertos privilegios, mantener ciertas situaciones, que eso no iba a cambiar. Prácticamente lo único que cambia al transformar Gendarmería en una institución del Estado, apolítica, no deliberante, etcétera, etcétera, equipararlo a las policías, es que no pueden sindicalizarse. Pero eso no significa que las escalas de sueldos van a desaparecer. Pero se disuelven ahí si no me equivoco, son 16 asociaciones que tiene Gendarmería. ¿Esas se disolverían con la reforma constitucional? Si es que ellos se transforman en una institución apolítica y no deliberante, no pueden estar sindicalizados. Y de hecho, hoy día ya existe en discusión parlamentaria una ley que no permite a gendarmes que realizan labores estratégicas estar sindicalizados. O sea, ya estamos transitando hacia eso. Entonces, acá la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué esos sindicatos exigen tanto al Ejecutivo, piden mesas de trabajo, hablan de temas salariales, cuando nunca ha estado en la discusión que los gendarmes retrocedan en temas salariales? Eso no puede suceder. O sea, que la reforma implique un retroceso en temas salariales para los gendarmes no puede estar sobre la mesa. Entonces, acá también hay que mirar, en el fondo, desde qué vereda están hablando muchas veces los sindicatos y cuál es el tono que están ocupando los sindicatos. Porque también hay que pensar que ellos tienen que ser parte de la solución. Y eso es muy importante, porque lo que se busca es seguridad para que estos gendarmes puedan realizar su trabajo y para proteger a los reos, porque también acá hay una cosa muy clara, o sea, de la población penal que nosotros tenemos, no todo es crimen organizado. A mí me gusta hablar de un 5% de población penal que corresponde a líderes de mafias de crimen organizado altamente peligroso. Podría ser incluso un 3%, yo hablo del 5% para más o menos tener un margen de error, entre un 3 y un 5%, pero es un número muy bajo de la población penal. Y tenemos un altísimo número de la población penal que son reos entre mediana y baja peligrosidad. Pero ese 3-5% no conquista al resto de los reos y los integra en el crimen Ese es el organizado. problema. Okay. Un bajo número de reos, hoy día con el nivel de hacinamiento que tenemos, con la falta de medidas para segregar, está controlando a aquellos reos que nosotros podríamos estar incluyendo en programas de rehabilitación, de reinserción, y que hoy día no estamos inhibiendo ese contagio criminógeno. Entonces, en el fondo, lo que nosotros tenemos que estar mirando es fortalecer a Gendarmería, hablar en serio
de tener un servicio seguro para los gendarmes, sobre todo por la realidad que estamos teniendo hoy día. El crimen organizado está avanzando en Chile. Eso es una realidad. Cualquiera que diga que no existe crimen organizado en Chile no está mirando la realidad que estamos teniendo. O sea, en el fondo hoy día tenemos poblaciones donde existen tomas que están controladas por crimen organizado. Tenemos laboratorios de drogas sintéticas ligados a carteles extranjeros en zonas rurales. Tenemos puertos importantes asociados a tránsito de cocaína que se va dirigida a mercados europeos. O sea, nosotros tenemos criminalidad organizada en Chile, tanto nacional como internacional. O sea, no podemos negar esa realidad. Esa realidad también llegó a nuestras cárceles. Tenemos reos y presos que pertenecen a carteles extranjeros de grupos internacionales, como por ejemplo el Tren de Aragua, que es un grupo que nace dentro de una cárcel, que se consolida y desde esa cárcel se expande a otros países. Entonces, esa realidad no la podemos negar. Por lo tanto, tenemos que fortalecer este servicio, tenemos que entregarle seguridad a quienes están día a día conviviendo con esa realidad y también tenemos que entregarle herramientas. Por eso necesitamos esa formación constante. Y por otro lado, ese número pequeño, ese 3-5%, tenemos que segregarlo, tenemos que terminar con ese contagio criminógeno y tenemos que terminarlo lo antes posible. Quizás no vamos a poder diseñar hoy día una política perfecta de segregación de reos porque tenemos déficit en infraestructura, pero sí podemos empezar a tomar medidas ahora para que cuando tengamos avanzado nuestras soluciones en materia de déficit de infraestructura, podamos avanzar en lo otro. Y en esa línea, Pilar, es justamente una de las propuestas que hace el presidente electo José Antonio Kast. Viajó, de hecho, en esta gira por Europa a Italia para ver el modelo. En la gira por Centroamérica también visita la megacárcel de El Salvador. ¿Son modelos aplicables a Chile, cree usted? Mira, a mí me gusta que visite distintos modelos, me gusta que los conozca, pero me gusta que los conozca, que los entienda, pero que los aplique a la cultura chilena. No podemos traer el modelo italiano exactamente y llegarlo y aplicar a la cultura chilena. Necesitamos generar el modelo chileno, pero el modelo italiano tiene muchas cosas muy interesantes, sobre todo en cuanto al tratamiento de ese 3% de la población penitenciaria. Que están segregados en otro centro penitenciario, exacto. O sea, no en el mismo... Exacto, ellos están totalmente separados, están aislados, ellos tienen visitas o no tienen visitas o visitas estrictamente muy controladas a través de un vidrio, mediante un teléfono, totalmente grabadas. Entonces, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque este tipo de reos siguen controlando sus operaciones fuera. ¿Cómo? Si es que no tienen un celular, lo van a hacer a través de las visitas. Entonces, necesitamos controlar esas visitas. Y necesitamos evitar que sigan sometiendo a la población penal. Si nosotros vamos a mirar el resultado de las elecciones, vamos a ver que en muchísimos penales ganó José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque dentro de la cárcel también se quiere mano dura, porque quieren terminar con este sometimiento que ejercen estos reos más peligrosos. Entonces también hay que mirar esas lógicas que se dan, porque no es que la mano dura dentro de la cárcel o fuera de la cárcel solo se quiera desde los ciudadanos que queremos vivir en paz. También hay muchos reos que quieren mano dura porque quieren terminar con este control que está ejerciendo cierto tipo de criminales. Y hablamos de Italia, Pilar, ¿qué pasa con El Salvador? ¿Es aplicable a Chile? Mira, lo que pasa es que El Salvador tiene una realidad muy distinta a Chile. Las maras, la Salvatrucha 13, el Barrio 18, tenían un control total del Salvador. El Salvador ha retrocedido muchísimo en su democracia. Y yo preferiría mirar modelos en que han solucionado los problemas de seguridad o más que solucionado los problemas de seguridad, porque Italia no ha solucionado sus problemas con la mafia. No existe un país en el mundo que haya terminado con el crimen organizado, no hay un caso de éxito, pero sí hay casos de éxito en ciertas materias. Italia tiene casos de éxito en materia penitenciaria y en materia de finanzas ilícitas. Y eso sí, hay que ir mirando esos aspectos. Y me gusta mirar mucho más a aquellos países que lo han hecho en democracia y fortaleciendo su democracia, más que aquellos casos que han retrocedido y han cedido en democracia. ¿Por qué? Porque nosotros como país todavía tenemos instituciones fuertes. Si bien nuestros índices de corrupción han retrocedido, nosotros no tenemos instituciones corruptas. Tenemos personas que han cometido hechos de corrupción dentro de las instituciones. Y si es que somos capaces de identificarlo, de sancionarlo, de generar compliance dentro de esas instituciones, auditoría y proteger la institucionalidad,
vamos a poder salir adelante y fortalecer nuestra democracia, porque al final del día ceder democracia tampoco es avanzar en respuestas a la seguridad, porque lo que nosotros necesitamos es caminar libres por la calle, es que la libertad prime por sobre todas las cosas. No podemos ceder libertades para tener seguridad, porque tampoco estamos logrando el objetivo. El objetivo es tener seguridad, y tener seguridad significa que yo pueda caminar libremente por la calle, no que tenga que ceder libertades para eso. Y hablando de eso, es un pilar fundamental en el próximo gobierno de José Antonio Kast. El tema de seguridad se ha denominado el gobierno de emergencia, ¿no es cierto? ¿Son posibles algunos de los planes que él propone? Por ejemplo, en materia carcelaria propone el plan implacable, justamente que segmenta, segrega a la población penal. También en materia migratoria, de tipificar como delito el ingreso irregular a nuestro país. Pilar, ¿ve como posible realizar todas estas medidas? Mira, acá hay una cosa muy concreta y que ojalá se dé. Primero, que tiene que ver con manejar las expectativas, porque el gobierno entrante ha generado muchísimas expectativas en la población. Y por muchos buenos resultados que pueda tener, si es que la población no siente sus expectativas satisfechas, esos buenos resultados finalmente no van a ser tan buenos. Entonces, ahí es un desafío comunicacional importante que tiene el gobierno en cuanto a comunicar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y por otro lado, todos esos planes yo creo que van a ser sumamente exitosos en cuanto el Estado logre una cosa que es bien compleja y que tiene que ver con la cultura institucional. Tenemos que dejar de que cada institución funcione por su cuenta. Necesitamos que todas conversen, porque en el fondo el tema de seguridad ya permeó a toda la institucionalidad. ¿Qué hemos empezado a ver? Ligas de fútbol de barrio que están relacionadas con el microtráfico. Directores de liceos emblemáticos rociados con benzina y overoles blancos que suspenden clase. Alcaldesas amenazadas de muerte. Alcaldesas amenazadas de muerte, no solo amenazadas de muerte, alcaldías con sus vehículos quemados si es que denuncian algún tipo de hecho delictual. Espacio público que ha sido perdido y que está tomado por grupos criminales. Tenemos déficit de vivienda que está siendo reemplazado por tomas ilegales. Entonces, hoy día necesitamos que todo converse. Y tenemos un sistema de seguridad pública que se crea con esta nueva ley de seguridad pública que necesita desesperadamente que haga que conversen todas las instituciones. Entonces, el plan escudo fronterizo, el plan penitenciario, el nuevo gobierno también tiene un plan asociado a la educación. Van a ser sumamente exitosos si hacemos que todo esto converse. Pero es igual, es ambicioso, porque es muy ambicioso. Cualquier presidente quisiera que las instituciones conversaran, quisiera que el Congreso le aprobara las leyes, pero hay fragmentación en el Congreso, hay burocracia en el Estado. Pero fíjate que puede empezar lento, con ciertas áreas, y no necesariamente tenemos que ir a buscar leyes que nos hagan trabajar al Estado en conjunto, porque ya existe una ley que nos dice que existe un sistema de seguridad pública. Esa ley ya existe, que lo coordina el ministro o ministra de Seguridad Pública. Y el presidente tiene un equipo de asesores, el famoso segundo piso, que perfectamente puede tener su asesor de seguridad pública en el segundo piso, que trabaje coordinadamente con el ministro de Seguridad Pública y que le permita articular a todo el Estado para esto. En Estados Unidos, la Casa Blanca tiene al asesor de seguridad pública en la Casa Blanca y articula a todo el Estado y lo sienta en una mesa a coordinar dependiendo de los temas. Bueno, eso puede ser lo de que se va a realizar los lunes, el Comité de Seguridad. Entonces, tú sientas en el Comité de Seguridad a quienes necesites según el tema que estás viendo. Si estamos hablando de seguridad en la educación, por supuesto que tenemos que tener sentado al ministro o ministra de Educación. Si estamos hablando de tomas y narcotráfico, control territorial, vamos a necesitar al ministro de Vivienda. Entonces, esa articulación la tenemos que tener. No porque sean los ministros los que van a realizar el trabajo táctico y operativo, pero sí van a ser los ministros los que van a permitir transmitir hacia abajo los lineamientos que el presidente tiene. ¿Para qué? Para que sea la institucionalidad la que funcione. Y finalmente vamos a construir una columna vertebral del Estado que permita
hacer y articular a todas las instituciones en materia de seguridad. Y ahí, por ejemplo, te voy a poner un caso que quizás es un poco, de repente a nadie se le ocurre o un poco loco, pero el Ministerio de Deporte. Generemos planes de deporte para que los niños, cuando terminen su jornada escolar, tengan planes alternativos y actividades alternativas para realizar mientras no estén en el colegio y así poder, de alguna manera, evitar que sean reclutados por los soldados, como soldados narcos. Si ese niño no es bueno para el deporte, bueno, generemos planes culturales para que si hay alguna actividad que no sea deportiva, pero que sea cultural y que le interese, pueda estar realizando esa actividad. Y vamos cerrándole todas las puertas a las bandas narcos que quieran reclutar a nuestros niños como sus soldados. Y generamos planes científicos de desarrollo tecnológico, de cultura, de deporte, y ahí tenemos un Estado que trabaja en conjunto, no para la seguridad, para construir comunidad. Y construyendo comunidad generamos seguridad, no perdemos libertades y fortalecemos la democracia. Eso también es parte de las propuestas, no solamente del presidente electo José Antonio Kast, me imagino que también fueron propuestas incluso del expresidente Sebastián Piñera y otros mandatarios de poder, ¿no es cierto?, fortalecer esta comunidad para que obviamente los niños y adolescentes se sientan más acompañados y protegidos. Pero Pilar, todas estas propuestas de José Antonio Kast, que tuvo una muy buena campaña comunicacional todo el año pasado y me imagino también la tendrá como mandatario, ¿podría bajar la percepción de inseguridad? Porque claro, distinto es que pueda bajar los índices de crímenes, los índices, no sé, de homicidio, pero en el caso de la sensación, de la percepción de las personas, ¿crees que va a reducirse con la entrada del gobierno de emergencia? Mira, ahí la percepción es algo tan subjetivo que yo te diría que incluso puede depender de cómo las personas están percibiendo al presidente en acción. Porque retrocedamos un poquito y acordémonos que la percepción de inseguridad en un momento subió muchísimo con las encerronas en las autopistas. Tuvimos un plan anti-encerronas, bajaron las encerronas y la percepción no bajó. Y se mantuvo muy alta, ¿por qué? Porque percibían que las autoridades que tenían que entregarnos seguridad no nos estaban entregando seguridad. Entonces, si las personas y los ciudadanos perciben que las autoridades que tienen que entregarnos seguridad están trabajando para entregarnos seguridad, quizás esa percepción puede disminuir. Todo va a depender de cómo se comunique lo que están haciendo. Y eso es súper importante, porque no sacamos nada con hacer un tremendo trabajo silencioso si no lo comunicamos, porque finalmente lo que no se comunica no existe. Y por último, Pilar, el nombramiento de Trinidad Steinert como ministra de Seguridad Pública, ¿da esa sensación de seguridad? Mira, yo creo que fue un muy buen nombramiento. Ella tiene pergaminos suficientes para demostrar que puede hacer un gran trabajo en materia de seguridad. Yo te diría que cualquier nombre es difícil competir con alguien que logró detener a uno de los líderes del Tren de Aragua. Y eso es clave, porque esas características que pueden ser subjetivas en cuanto al trabajo técnico que ella pueda realizar son muy importantes para la población, porque la población, de alguna manera, conociendo esos detalles de la ministra, la va a percibir como una ministra fuerte, con las capacidades necesarias para solucionarnos el problema. Y ahí también está el desafío comunicacional. Si acá el desafío comunicacional siempre es súper importante. Mira, yo, entre todas las cosas que hago, estudio mucho el caso de Estados Unidos. Yo trabajé, dentro de todos los años que trabajé en el ministerio, trabajé 10 años en la relación en bilateral con Estados Unidos y hice clases de Estados Unidos sobre construcción de Estado. Y una de las cosas que hacía Franklin Delano Roosevelt cuando estaban en la crisis económica del 29 era tener periódicamente cada 6 meses un programa de radio comunicando lo que el gobierno estaba haciendo. Y muchas veces el plan del nuevo trato que tenía Estados Unidos no estaba resultando, pero él estaba comunicando todos los esfuerzos que el gobierno estaba haciendo y eso le generaba el respaldo suficiente para seguir intentando reconstruir Estados Unidos. Entonces, finalmente, esa es una clave que no puede olvidar el gobierno, porque tiene que administrar esas expectativas y tiene que decirle a la gente que se levanta todos los días para trabajar por ellos y recuperar la seguridad de este país. Claro, ir informando ahí todo lo que tiene que ver
Con seguridad y también con todas las propuestas que prometió poder concretar el presidente Al final el electo. equipo técnico lo tiene. Y lo que tiene que transmitir el presidente es esa épica y esa mística que él mismo va a entregarle a su equipo técnico. Bien, Pilar Lizana, experta en seguridad, crimen organizado, narcotráfico, y también ahí lo mencionaba con una experiencia bastante larga en defensa. Esperamos tenerla de vuelta también para poder conversar ya cuando ocurra el cambio de mando y ver obviamente cuál va a ser el progreso en las propuestas del presidente electo José Antonio Kast. Con eso nos despedimos de este capítulo de Última Mirada. Sintonicen también CNN Chile mañana para que nos veamos de nuevo. Que estén muy bien. Buenas noches.